Las leyendas susurraban sobre una biblioteca oculta, un lugar de inmenso conocimiento envuelto en misterio. Era conocida como la Biblioteca Prohibida. Se decía que aparecía solo una vez por siglo, bañada por el brillo etéreo de la luna llena. Muchos la buscaron, impulsados por la ambición y la curiosidad. Pocos la encontraron. Su ubicación seguía siendo un secreto, cuidadosamente guardado por los susurros del viento. Durante generaciones, las historias de la biblioteca se transmitían de familia en familia. Historias entretejidas en el tejido de su historia. Cada relato añadía otra capa de intriga, otra sombra a su mística. Algunos lo descartaban como simple folclore, un cuento fantástico destinado a asustar a los niños. Otros se aferraban a la creencia de que era real, un testimonio de las maravillas ilimitadas escondidas en nuestro mundo. Entre los que creían se encontraba un joven historiador llamado Samuel. Había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre la biblioteca, cuentos llenos de asombro y temor. Samuel estaba cautivado por la leyenda. Devoraba libros sobre civilizaciones antiguas, mapas crípticos e idiomas olvidados. Anhelaba descubrir la verdad detrás de la biblioteca prohibida. Pasaron los años y la fascinación de Samuel por la biblioteca no hizo más que fortalecerse. Dedicó su vida a desentrañar sus secretos. Recorrió archivos polvorientos, descifró textos antiguos y siguió pistas oscuras. Su búsqueda implacable lo condujo por caminos sinuosos y senderos traicioneros. Sin embargo, la biblioteca seguía siendo esquiva, un espectro brillando justo fuera de su alcance. Una noche, mientras revisaba las pertenencias de su abuelo, Samuel encontró un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban quebradizas por el tiempo, la tinta desteñida pero aún legible. Mientras pasaba las páginas con cuidado, su corazón dio un vuelco. El diario contenía el relato escrito a mano de su abuelo sobre la biblioteca prohibida, observaciones detalladas, símbolos crípticos y un mapa dibujado a mano. Fue una revelación. Su abuelo no solo había creído en la leyenda, sino que había visto la biblioteca con sus propios ojos. El diario describía una gruta escondida ubicada en lo profundo del corazón de una remota cordillera. Hablaba de un estrecho pasaje que se abría bajo la luz de la luna llena, que conducía a la entrada de la biblioteca. Samuel estudió detenidamente el diario, con la mente acelerada por la emoción y la aprensión. Sabía que encontrar la biblioteca estaría lleno de peligros. Sin embargo, no podía ignorar esta oportunidad. Estaba decidido a seguir los pasos de su abuelo. Armado con el conocimiento obtenido del diario, Samuel se embarcó en un peligroso viaje. Se aventuró hacia lo desconocido, guiado por las palabras de su abuelo y su propia determinación inquebrantable. El viaje fue arduo. Samuel atravesó traicioneros pasos de montaña, navegó por densos bosques y cruzó llanuras desoladas. Se enfrentó a un clima riguroso, se encontró con animales salvajes y luchó contra sus propias dudas. Sin embargo, siguió adelante, impulsado por la promesa del diario. Cuanto más se acercaba a su destino, más sentía una presencia extraña que lo rodeaba. El aire se volvió pesado por la expectación, el silencio solo roto por el sonido de los latidos de su propio corazón. Consultaba con frecuencia el mapa de su abuelo, con los dedos recorriendo las líneas descoloridas. Sabía que estaba cerca, pero el último tramo de su viaje seguía envuelto en misterio. Tenía que cronometrar su llegada a la perfección. La biblioteca se revelaba solo bajo la luna llena. Después de semanas de viaje, Samuel llegó al pie de la montaña descrita en el diario. Era una vista imponente, con su cima envuelta en niebla. Podía sentir el peso de la montaña sobre él, como si guardara los secretos que albergaba en su interior. Subió por un sendero sinuoso, con los sentidos en alerta máxima. El aire se volvió más frío, la vegetación más escasa. Podía escuchar el sonido distante del agua, como susurros llevados por el viento. Sabía que estaba cerca de encontrar la gruta escondida. Solo tenía que confiar en sus instintos y en la guía de su abuelo.
A medida que la luna llena se elevaba en el cielo nocturno, bañando el mundo con su brillo plateado, Samuel llegó a una gruta aislada. La entrada estaba oculta por una cortina de agua en cascada, casi invisible a simple vista. La reconoció por el detallado boceto de su abuelo. La había encontrado. El aire crepitaba con una energía invisible. Siguiendo las instrucciones del diario, Samuel se adentró en el helado abrazo de la cascada. Jadeó cuando el agua le cubrió la cabeza, sumiéndolo en la oscuridad. Por un momento entró en pánico, desorientado. Luego, tan rápido como se había sumergido, emergió al otro lado. Se encontró ante un estrecho pasaje, excavado en la ladera de la montaña. Respirando hondo, Samuel entró en el pasaje. A medida que se aventuraba más adentro, el aire se volvía más cálido, lleno del aroma a pergamino añejo y polvo antiguo. Podía oír el débil eco de sus propios pasos, amplificando el silencio. El pasaje se abría a una vasta caverna, iluminada por una luz etérea. En el centro de la caverna se encontraba la biblioteca prohibida. La biblioteca era diferente a todo lo que Samuel había visto jamás. Estanterías imponentes se alineaban en la cámara circular, llegando hasta el techo abovedado de la caverna. Estaban repletas de innumerables libros, pergaminos y manuscritos. Sus lomos de cuero brillaban bajo la suave luz, susurrando historias de sabiduría olvidada y conocimiento prohibido. Pasó los dedos por los lomos, con el corazón latiéndole con fuerza. La había encontrado. La legendaria biblioteca era real. Mientras exploraba las laberínticas estanterías de la biblioteca, su mirada se posó en un libro diferente a cualquier otro. Estaba encuadernado en plata, su cubierta desprovista de marcas. Atraído por su aura enigmática, Samuel extendió la mano y levantó cuidadosamente el libro de su lugar de descanso. Al hacerlo, la biblioteca pareció contener la respiración. El libro era pesado, como si contuviera el peso del mundo entre sus páginas. Lo abrió, con los dedos temblando ligeramente. Las páginas estaban llenas de una escritura elegante, escrita en un idioma que no podía descifrar. Al tocar la primera página, las visiones inundaron su mente. Visiones vívidas del futuro, tanto maravillosas como aterradoras. Un frío susurro recorrió la columna vertebral de Samuel. Se giró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. De pie frente a él había una mujer diferente a cualquier otra que hubiera visto jamás. Sus ojos brillaban con sabiduría ancestral. Su presencia era a la vez etérea e imponente. Ella era la guardiana de la biblioteca, la protectora de sus secretos. Has encontrado lo que muchos han buscado y pocos han vivido para contarlo, dijo, su voz resonando por la cámara. El conocimiento contenido entre estos muros no está destinado a los ojos mortales. Es una carga demasiado pesada de soportar. Samuel la miró fijamente, sin palabras. Tenía tantas preguntas, pero las palabras se le atascaban en la garganta. El libro que sostienes revela el futuro, continuó la guardiana, su mirada penetrándolo. Pero ten cuidado, el futuro está en constante cambio. Verlo es correr el riesgo de ser consumido por él. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de advertencia. Samuel sintió que un nudo de aprensión se le apretaba en el estómago. Se había topado con algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Los días se convirtieron en noches a medida que Samuel se adentraba en las páginas del libro. Estaba cautivado por las visiones que revelaba, a la vez emocionantes y aterradoras. Fue testigo de maravillas tecnológicas que superaban sus sueños más salvajes, pero también de acontecimientos catastróficos que lo helaron hasta la médula. Vio el auge y la caída de civilizaciones, el flujo y reflujo del destino humano. El peso de este conocimiento lo oprimía, amenazando con aplastar su espíritu. El futuro no era un punto fijo, se dio cuenta, sino un tapiz de infinitas posibilidades. Cada elección, cada acción, tenía el poder de alterar su curso. Cuanto más veía, más comprendía la advertencia de la guardiana.
Este conocimiento era una carga, una pesada corona que podía aplastar fácilmente al que la llevara. Se encontró luchando con las implicaciones de lo que había visto. Debía compartir este conocimiento con el mundo, incluso si eso significaba potencialmente alterar el curso de la historia. O debía guardárselo para sí mismo, soportando el peso de su carga en solitario. Estaba dividido entre su deseo de ayudar a la humanidad y el miedo al caos que podría sobrevenir. A medida que pasaban los días, Samuel se encontraba cada vez más atormentado por las visiones que había presenciado. No podía escapar del futuro, ni siquiera en sus sueños. Se filtraba en sus pensamientos despiertos, proyectando una sombra sobre cada uno de sus movimientos. Se dio cuenta de que la guardiana tenía razón. El precio del conocimiento prohibido era alto, demasiado alto, quizás, para que cualquier mortal lo pagara. Había entrado en la biblioteca en busca de respuestas, pero había encontrado algo mucho más profundo. Había encontrado la comprensión de que algunas cosas es mejor no saberlas, que la búsqueda del conocimiento, aunque noble, también podía ser una obsesión peligrosa. Tenía que tomar una decisión. ¿Sucumbiría al seductor atractivo del conocimiento prohibido o elegiría el camino de la sabiduría y lo dejaría ir? La decisión pesaba mucho en su mente, una batalla constante entre la curiosidad y la precaución. Sabía que una elección equivocada podría tener consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para toda la humanidad. De pie ante la guardiana una vez más, Samuel sintió el peso de su decisión. Había pasado incontables horas perdido en las páginas del libro, luchando con la carga de su conocimiento. Había visto el futuro, tanto su promesa como su peligro. Y al final, había elegido la sabiduría sobre la curiosidad, la humildad sobre la arrogancia. «He visto suficiente», dijo, su voz resonando en la silenciosa cámara. «El futuro no me pertenece para controlarlo. Devuelvo este conocimiento a tu cuidado». Colocó el libro encuadernado en plata a los pies de la guardiana. Una sensación de alivio lo invadió. Había tomado su decisión y, al hacerlo, se había liberado del dominio del libro. La guardiana asintió, con los ojos llenos de comprensión. «Has aprendido una valiosa lección, Samuel», dijo. «La búsqueda del conocimiento es un esfuerzo noble, pero no está exenta de precio. Recuerda que la verdadera sabiduría reside en saber cuándo buscar el conocimiento y cuándo dejarlo ir». Sus palabras resonaron profundamente en él. Se le había concedido un raro don y había elegido usarlo con prudencia. Samuel abandonó la biblioteca prohibida convertido en un hombre diferente. Había viajado al corazón del misterio y había emergido con una profunda comprensión del delicado equilibrio entre conocimiento y sabiduría. Llevaba consigo los recuerdos de la biblioteca, el peso del futuro que había vislumbrado y las lecciones que había aprendido. Sabía que no podía guardar sus experiencias para sí mismo. Tenía la responsabilidad de compartir lo que había aprendido, de advertir a los demás de los peligros de buscar el conocimiento prohibido. Regresó al mundo, no como un héroe triunfante, sino como un humilde narrador. Dedicó su vida a escribir, a elaborar relatos que cautivaran y previnieran al mismo tiempo. Su libro, La Biblioteca Prohibida, se convirtió en un éxito de ventas, cautivando a lectores de todo el mundo con su mezcla de aventura, misterio y reflexión filosófica. Utilizó su plataforma para hablar de la importancia de la responsabilidad ética, los peligros de la ambición desenfrenada y la sabiduría de saber cuándo dejar ir. Había cambiado el peso del conocimiento prohibido por la carga de la experiencia compartida y, al hacerlo, encontró una clase diferente de satisfacción. Una satisfacción que provenía de utilizar su conocimiento para guiar a otros, para ayudarles a navegar por el traicionero camino entre la curiosidad y la sabiduría.